Desde las épocas más remotas, los hombres han dedicado sus esfuerzos a hallar la verdad de muchos interrogantes que permanecían ocultos en la naturaleza y sus causas secretas. Aquellos hombres que por sus contemplaciones o por revelación han sido iluminados desde arriba, veneraron las virtudes infusas en la naturaleza, divinizando sus efectos. Para los antiguos filósofos de las Galias, las aguas que corrían por el Sena representaban a ese húmedo radical o mercurio que estaba impregnado de un calor o fuego que salía del seno de las aguas. El ocultismo cristiano nos enseña que este húmedo radical de vida está representado simbólicamente por la Virgen María. Ella es el camino por el que Dios viene a nosotros y por el que nosotros vamos a Él. Antes de que la luz del Evangelio iluminara a los habitantes de aquellas tierras, ciertos filósofos, es decir, magos, sibilas y druidas, habían extendido sus ideas místicas por las Galias. Pero los naturales del lugar, como pueblo belicoso, tosco y poco entendido, no comprendieron el alcance de esas enseñanzas y sacaron de allí toda su mitología. Los magos, que aprendieron su ciencia de los caldeos, eran muy sabios en astrología y cosmología, lo que les permitía ser divulgadores de los efectos e influencias que los astros tienen en este mundo de abajo. Las sibilas recibieron el don de la profecía como recompensa a su virginidad, penetrando en los más grandes misterios de la verdadera religión cristiana. Y los druidas, que habían estado en relación con los egipcios, los fenicios, los griegos y los judíos, que poseían sus libros y su cábala, recibieron todos ellos, por un espíritu profético, que una virgen daría un día a luz para la salvación de los hombres, por lo que le erigieron altares en diversos lugares con la inscripción Virgini Pariture, a la Virgen que debe dar a luz. Los pueblos de las Galias tenían un origen más antiguo que los latinos, que se habían establecido en un país al que llamaron Latium. A estos pueblos galos se les conocía como celtas y llegaron al apogeo de su civilización hacia el año 300 a.C., aunque sus orígenes se remontan al segundo milenio antes de Cristo, durante la llamada Edad de Bronce. El verdadero origen de los celtas se pierde en la noche de los tiempos. Hace milenios, grupos de pastores de origen indoeuropeo convivían en el corazón de Europa. Allí surgieron las primeras aldeas fortificadas que sirvieron de base a grupos guerreros, aunque muchos celtas eran nómadas, y para estos no existían las fronteras ni el sentido de la propiedad, pues ¿para qué cargar con objetos pesados durante la marcha? Sin embargo, durante el curso de la llamada Segunda Edad de Hierro, a partir del 475 a.C., comenzaron a ocupar los territorios de Galia, Bohemia, Gran Bretaña, Irlanda, Italia del Norte, España y norte de Portugal. Fueron brillantes orfebres, y a partir del descubrimiento del hierro, sus guerreros dispusieron de ventajas evidentes frente a las armas de bronce. Se podía conseguir un filo más cortante, duro y resistente. Gracias a sus incursiones y conquistas, ocuparon todas las tierras, desde el mar Báltico al Mediterráneo, hasta la costa oeste de España, la actual Galicia, o tierra de los galos, y desde el Mar Negro a las costas de Irlanda, país que en sus comienzos fue gobernado por un misterioso pueblo druida, los Tuatha de Danann, los hijos de la diosa Dana, la Danae griega, madre de Perseo, a quien Zeus fecundó en forma de lluvia de oro, la diosa de la tierra y madre de los dioses y los héroes, de los que se afirma se convirtieron en hadas del otro mundo, es decir, que viven en las dimensiones superiores.
Este pueblo misterioso de gentes despiertas son descendientes directos de los antiguos atlantes y sus enseñanzas forman la base del conocimiento druídico y de la mitología celta. La llegada de los Tuatha de Danann figura en su ciclo mitológico anual y coincide con el 1 de mayo, conmemoración de Beltane, o fiestas del fuego, en honor al dios Bel, divinidad caldea, a quien se consagró un monte llamado Tumbelén, Cerro de Bel. Esto nos recuerda a la ciudad de Belén o Belén, donde naciera el Salvador del mundo y cuyo nombre significa Torre de Fuego. En realidad, los druidas de las Galias iban a Gran Bretaña e Irlanda para visitar los santuarios y lugares de iniciación, como el de Stonehenge, para completar su instrucción. Los viajes de los druidas y sus reuniones fueron un elemento de cohesión, pues cimentaban la unión de los pueblos celtas y el sentimiento de parentesco. Así, la Galia y sus gentes tomaron contacto con otros pueblos, como Egipto y particularmente Grecia, de los que asimilaron ciertas facetas culturales que influyeron notablemente en la civilización celta. Fue el historiador griego Heródoto quien por primera vez mencionó a este pueblo diseminado por toda Europa, a los que se consideraba en su conjunto con el nombre griego de Kelti. En la época de la fundación de Roma y su imperio, la Cité de París en las Galias aún no existía, y el lugar no formaba más que una isla pantanosa. Los primeros habitantes de esta isla se llamaban lutecienses, nombre que viene de la palabra latina lutum o luto, que significa barro, a causa de la situación del Sena, cuyas aguas esparcidas en múltiples brazos anegaba la tierra, y tomaron como escudo de armas a los apos, de los cuales estaba lleno el pantano. En el 225 a.C., su poder comenzó a desmoronarse, cuando un gran ejército de celtas de Galia fue derrotado en Telamón, al norte de Roma. Así, poco a poco, se fue incrementando la influencia latina. Casi 2 siglos más tarde, en el 58 a.C., Cayo Julio César conquista la Galia, aunque la religión jamás pudo ser abolida. Realmente, César, a quien más temía, era a los druidas, porque se habían encargado de inculcar a su pueblo unas creencias muy sólidas. El culto a sus dioses continuaba incluso bajo la égida imperial, aunque fueron adaptándose a la influencia romana. Aquel pueblo adoraba a las divinidades del antiguo paganismo, a las que habían erigido varias capillas, y como escribe César, Mercurio era el principal dios que veneraban los galos, de una manera muy misteriosa, y le rendían más honores que a todos los demás dioses, pues le habían fabricado muchas estatuas al lado de las cuales estaba la figura del gallo, su muy honrado atributo. Tal predilección se debía a que el pueblo galo tenía la opinión de que este Mercurio, al que llamaron Lug, les traía todos los bienes del cielo, con el que tenían comercio y unión. Por eso Mercurio es el dios del comercio. También hacía alusión al Mercurio filosófico. El propio nombre de Galos les viene del gallo, del latín Gallus, consagrado al sol y a Mercurio, por lo que también se les conoció como Galii o Gálatas. Los lutecienses rendían culto al gallo, que con su canto matinal anuncia el calor del sol del levante y prepara a la naturaleza para una nueva generación, tal y como sucede en la alquimia. El gallo era el signo de la vigilancia y el cuidado aplicados al estudio y al trabajo. Sus casas eran rudimentarias, generalmente de construcción redonda y con el techo en forma de cúpula cubierto de paja o con betún, cuya punta adornaban con el gallo, la paloma,
el águila, la salamandra o el pájaro del paraíso. Se calentaban con un fuego central de una chimenea que salía por el tejado. Un gran caldero colgaba de una cadena donde también cocinaban sus alimentos. Los estamentos que integraban la sociedad tradicional celta permanecieron invariables durante siglos, incluso bajo la dominación romana, pues cada una de las provincias mantenía sus propios reyes sagrados, elegidos mediante ritual y libremente por el pueblo. El rey ostentaba el poder material y los poderes ejecutivos. Este debía procurar el bienestar de su pueblo y propiciar la abundancia de las cosechas y la fertilidad del ganado. De lo contrario, si la naturaleza se mostraba poco generosa y los elementos rebeldes, el rey era derrocado. Debía ser perfecto. Ninguna deficiencia física, mental o espiritual podía deformar su personalidad. Una actuación injusta al tomar una decisión relevante sin consultar con anterioridad a sus druidas llevaba inevitablemente a su destitución. Tenía el pueblo galo sus fiestas públicas, mezcladas a menudo con la extravagancia, aunque llenas de un valor simbólico, heredadas de antiguas tradiciones. Las más populares eran celebradas en honor de Baco y Ceres, a menudo en compañía de Venus. Las llamaban pequeñas y grandes orgías, del griego orgi, que significa reunión de danzarines, seguidas de las bacanales, que se hacían en épocas determinadas, durante las cuales cesaban casi todas las actividades. En la Grecia antigua, y sobre todo en el templo de Eleusis y en el anfiteatro de Dionisio, al pie de la Acrópolis de Atenas, se celebraban unas danzas que transmitían mensajes secretos a los iniciados por medio de sus movimientos y eran llamadas las sagradas orgías. Las pequeñas orgías comenzaban el 11 de noviembre, cuando la cosecha ya se había realizado y duraban varios días. Las grandes orgías comenzaban a finales de diciembre y tenían una duración mayor que las primeras, hasta la fiesta del rey, en la que en cada familia se buscaba un haba en un pastel. Esta haba, del griego giamos, término que se relaciona con gianos, que significa negro azulado, venía a representar al mercurio alquímico, que se extrae de una masa informe o energía en bruto, alegorizada en este caso por un pastel. No todos comprendían el valor secreto de estos ritos asociados a los griegos y transmitidos por los druidas, pero el pueblo encontraba este tiempo de muy buen gusto, pues se dedicaban a la danza, al ocio y a las voluptuosidades. No hay que omitir el hecho de que los druidas celebraban la fiesta del Gui del Roble. El primer día de marzo iban en procesión a buscarlo a los montes y bosques y en medio de gritos y aclamaciones decían «Al Gui, el año nuevo», y con una rama en la mano bebían deseándose salud unos a otros. Marzo es el mes de Aries o del Cordero, el primer signo zodiacal que marca el inicio de la primavera y del fuego secreto. Por otra parte, el roble era para los druidas el árbol de la ciencia del bien y del mal. Los robles representan también la cábala y su lenguaje secreto que, transmitido por los griegos, hablaban los druidas, nombre que deriva del griego dride, de dris, roble. De Cyrano Bergerac, refiriéndose a este lenguaje secreto en su Historia de los pájaros, dice: «Contempla las encinas de donde nos hallamos y que tienes ante tu vista. Somos nosotras las que te hablamos, y si te sorprendes de que hablemos una lengua usada en el mundo del que procedes, sabe que nuestros primeros padres son originarios de él, y vivían en Épiro,
en el bosque de Dodona, donde su bondad natural los impulsó a poner oráculos al alcance de los afligidos que los consultaban. Por esa razón habían aprendido la lengua griega, la más universal que existía entonces, a fin de ser comprendidos. Los druidas estaban muy unidos a la encina, también al abedul, cuyas ramas se utilizaban para azotar a los delincuentes y expulsar a los demonios, y al sauce, que era el árbol de las brujas. En inglés, bruja se dice witch, palabra que proviene de willow, sauce, árbol bajo cuya protección estaban los poetas. Pero los rituales druídicos destacaban la importancia del roble, del cual recogían el muérdago, que representaba el espíritu del árbol dios, y comían las bellotas a fin de potenciar sus facultades adivinatorias. Los atributos mágicos del muérdago superaban a los de cualquier otro vegetal. Sus propiedades terapéuticas eran inagotables, ya que podía curar los ataques epilépticos, problemas de la piel, infertilidad, y era considerado el mejor antídoto contra todos los venenos conocidos. En el país de Gales se le llamaba oliach, cuyo significado es el de panacea universal. Los druidas tenían un ritual específico para el roble. En el sexto día del creciente lunar, la asamblea de sacerdotes se reunía bajo el árbol elegido. Se procedía al sacrificio de 2 toros blancos que no hubieran sido nunca uncidos. El druida, ataviado con el blanco sacerdotal, se encaramaba a las ramas más altas, elegía una porción de muérdago y lo cortaba con una hoz de oro, depositándolo a continuación y con gran cuidado sobre un lienzo blanco. El vegetal no debía, bajo ningún concepto, tocar el suelo. Así quedaba el lugar considerado como sagrado. Por otra parte, los cabalistas y alquimistas daban al roble y a la encina el mismo valor y aseguraban que la fermentación del compuesto debía hacerse en un tonel al que llamaban recipiente de encina. Representa también la palmera de dátiles conocida por los griegos con el nombre de Phoenix, del latín fénix, que es el fénix hermético, quien después de incinerarse pasa de la piedra al blanco y renace con el color rojo, dando paso a la culminación de la gran obra. La encina es también el sicómoro, higuera egipcia o higuera del faraón. Según los evangelios apócrifos, fue una higuera el árbol que resguardó a la Sagrada Familia cuando la huida a Egipto. La nutrió con sus frutos y apagó su sed gracias al agua limpia y fresca que Jesús niño hizo brotar de entre sus raíces. Sin embargo, los sacerdotes druidas rendían culto a Teutatis, Jesús, Belenos, Lug, Taramis, Marte y principalmente a Isis y Osiris. Pero existía una entidad absoluta y todopoderosa, increada y anterior al universo, creadora del cosmos, que no podía nombrarse ni ser representada, y de la cual todos los dioses eran manifestaciones suyas, lo que en Cábala se conoce como Ain. Siempre que los autores de la antigüedad clásica hablaban de los druidas, lo hacían con gran admiración. El druida Dividiacos, amigo personal de Julio César, es mencionado por Cicerón en el primer volumen del texto latino De Divinatione, donde dice: conocía las leyes de la naturaleza, lo que los griegos llaman filosofía, y predecía el porvenir, bien por medios de augurios, bien por medio de conjeturas. Los druidas eran grandes filósofos, teólogos y astrólogos. Para utilizar sus poderes adivinatorios, asignaban a cada hombre o mujer un árbol de acuerdo con su día de nacimiento. De esta manera, estudiando el árbol en cuestión,
crearon un horóscopo para las predicciones más inmediatas. Eran poseedores de una doctrina jurídica, una doctrina moral, una doctrina sobre la resurrección e inmortalidad del alma, que aprendieron de los viejos filósofos griegos y de una autoridad reconocida por todos. Tenían derecho a decidir en casi todas las disputas públicas y privadas. Ejercían de jueces, imponiendo recompensas y castigos. Sus sacerdotes, con un archidruida o gran sacerdote a la cabeza, observaban una gran pureza en sus costumbres y seriedad en sus oficios, hasta el punto de ser considerados ministros de los dioses, y tan venerados que se les consultaba sobre cuestiones de gobierno, nación y otros temas principales por los naturales de la zona, así como otros poderes y pueblos. Los oráculos que interpretaban eran reputados como si hubieran salido de la boca de los dioses. Tenían tal fuerza y efecto como si el cielo y todo el consejo del Olimpo hubiesen pronunciado tales decretos. Los celtas se mostraron tan satisfechos de sus maestros que no dudaban en poner a sus hijos bajo tutela tan apreciada, porque sabían que recibirían una educación superior. Los cultos de los druidas no solo impresionaban a los extranjeros, sino también a los insulares lutecienses, sus vecinos. Así estos fueron adoptando pacíficamente la religión y cultos de las Cité. Se fundaron templos bajo la advocación de Isis y de Osiris, su esposo y hermano. Fue en esta ocasión que los habitantes de la isla que formaba la Cité de los lutecienses, es decir, de los barrosos, cambiaron su nombre y tomaron uno menos sucio y más elevado como propio y especial para la divinidad principal a la que adoraban, llamándose parisinos, de las palabras para Isis, del francés Parisis, y de aquí París, lo que daba a entender que esta ciudad seguía su culto y que era su divinidad tutelar. El culto a Isis arraigó en las Galias y los parisinos le edificaron templos y erigieron altares más allá de su isla. Los galos habían construido y edificado un templo magnífico al dios Marte sobre la montaña más alta de los alrededores de París, la cual dominaba toda la Cité. Esta montaña es conocida hoy con el nombre de Montmartre, y la opinión popular lo traduce como Monte de los Mártires, cuando en realidad se trata del Monte de Marte, como se le conoció en su fundación. La razón del templo en ese lugar se debió a que los sacerdotes druidas vieron en él la primera influencia o fuego celeste que vivifica la tierra, que comienza en el equinoccio del mes de marzo y bajo la influencia de Aries, cuyo regente es Marte. En el 8º libro de los comentarios de Julio César se hace referencia a los sacerdotes de este templo, a los que se les reconoce como Gutuater Martis, es decir, consagrados a Marte. El término Gutuater, cuya raíz viene de Gutu, voz, y Ater, emparentado con Pater, representa al padre de la palabra, o al encargado de pronunciar las invocaciones mágicas y las alabanzas. Siguiendo con la doctrina druídica, la diosa Isis era el húmedo radical o mercurio, influido por la luna, a la que se consideraba como madre original de toda creación. Isis representaba el conjunto de todas las virtudes, inferiores y superiores. Era la matriz, el envoltorio y el vehículo del fuego celeste. Su esposo, el dios Osiris, era el calor natural regentado por el sol que actuaba sobre ese húmedo lunar. Se sabe que los filósofos paganos, magos o druidas nunca daban sus enseñanzas arbitrariamente, sino de maestro a discípulo. Incluso prohibían la escritura literal en este sentido.
aunque sí poseyeron un alfabeto rúnico llamado Ogam, que grabaron en sus estelas. Este alfabeto no fue de uso popular, sino empleado por los druidas en sus ritos mágicos y encantamientos. Transmitían su doctrina a través de la palabra con ingeniosas fábulas que inventaron para caracterizar las virtudes de la naturaleza y el arte secreto de sus operaciones, cuyo conocimiento y práctica exigía esta discreción frente al pueblo grosero y profano que convierte en desprecio y en mal las cosas más sagradas. Los centros de aprendizaje más renombrados se hallaban en el país de Gales, Escocia y la Bretaña francesa, pues estos lugares tenían el privilegio de poseer una extraña concentración de corrientes telúricas. 20 años de retiro, meditación y profundos conocimientos sobre astronomía, astrología, historia, mitología, teología, filosofía, derecho, geografía, magia práctica, esoterismo, medicina, música, interpretación y psicología formaban parte del aprendizaje que convertía al discípulo en alguien muy especial, pues había recibido las enseñanzas que le transformarían en un maestro, en un druida. Los druidas tenían sus colegios iniciáticos en los que también participaban las mujeres que se convertían en druidesas, al menos en la Galia y en Irlanda. Pomponius Mela, escritor y geógrafo hispano-romano del siglo I, menciona a las galicenas, que eran unas vírgenes muy bellas a las que se podía encontrar en la pequeña isla de Seine, al oeste de la Bretaña francesa. Las druidesas predecían el futuro, eran grandes poetisas y conocedoras de las virtudes de las plantas. Estaban consideradas como muy próximas al género de las hadas. Fueron ellas las que llevaron el cuerpo moribundo del rey Arturo a la isla de Avalon. Los druidas se dividían en 5 categorías. Los bardos, que eran poetas de carácter popular, o druidas que pertenecían a una segunda clase. Se encargaban de exhortar la virtud y dar valor a los guerreros, y lo hacían con música, acompañándose del arpa y la flauta, de poesía y de danza. Eran los depositarios de la memoria celta. Los vates, o adivinos, eran poetas encargados de la predicción del futuro. Los vacíos cuidaban de las ofrendas a los dioses y de la interpretación de la religión. Los sarónidos enseñaban a los jóvenes, y los causídicos cumplían el papel de jueces en los conflictos civiles y criminales. Los colegios druídicos evocan a otros de distintas latitudes, como los de los augures y vestales romanos, los de Egipto, Atenas o Creta, entre otros. Inclusive, en la antigüedad, llamó la atención la semejanza de la doctrina de los druidas con la pitagórica, lo cual dio origen al orfismo, que compartía la doctrina de la inmortalidad del alma y el descenso a los infiernos. El griego Estrabón dice que los druidas enseñaban que las almas de los hombres son inmortales, el mundo también, pero que un día, sin embargo, solo reinarán el fuego y el agua. Para celebrar sus ritos más secretos, al carecer de templos propiamente dichos, se retiraban a una isla, a la cima de una montaña, al corazón de un bosque, o a un claro entre los árboles, a los que llamaban Nemetón, que significa santuario. Varias ciudades fueron nombradas con estas disidencias: Nemetodorum, la actual Nanterre, cerca de París; Nemetobriga, en Galicia.
Las plantas, los ríos y las piedras tenían para los celtas un intenso significado espiritual. Antes de la celebración de sus rituales, los sacerdotes mantenían un ayuno. Preparaban determinadas cocciones y elegían cuidadosamente la colocación de los sacerdotes participantes. Debían tomar en cuenta el estado de la atmósfera, la dirección e intensidad de los vientos y el grado de concentración mental necesario. Si se descuidaban los preparativos o las condiciones ambientales, el resultado del acto mágico podía volverse contra ellos hasta niveles insospechados y resultar dañados por las fuerzas desencadenadas. Con extrema precaución, preveía el druida la cadencia del recitado, la postura a adoptar, los gestos y la musicalidad precisos. Uno de los rituales estaba orientado hacia la oniromancia, o adivinación por los sueños. El druida mascaba un trozo de carne, lo depositaba sobre una piedra plana detrás de una puerta. A continuación, invocaba a los dioses y recitaba una plegaria mágica. Se recostaba y se entregaba al sueño con las mejillas apoyadas en las palmas de las manos. Sus compañeros mantenían la estancia en silencio y calma absolutos, hasta el revelador despertar del durmiente. Entre los irlandeses, este género de actividades adivinatorias era denominado Imbas Forosnai. Otro ritual, el Teim Laegda, consistía en ofrecer un sacrificio, entonar un canto mágico y tocar con una varita adecuadamente tratada a la persona o cosa deseada. Luego se introducían el pulgar en la boca y mientras entonaban la invocación pertinente, obtenían la inmediata revelación. Ninguna actitud, ningún gesto, ninguna palabra carecía de significado. Las gesa o invocaciones eran pronunciadas siempre por miembros cualificados de la clase druídica que podían pertenecer a ambos sexos o desempeñar el oficio de poetas y músicos, consiguiendo la forma precisa, la entonación necesaria y el gesto medido para determinar su eficacia. El dominio de los elementos formaba parte importante de los rituales del druidismo. Sabían manejar los vientos, que son la morada de espíritus y hadas a su voluntad. Cuando los hijos de Milé, de la flota galesa, avistaron las playas de Irlanda, los druidas pertenecientes a la estirpe de los Tuatha de Danann lograron con su magia que los vientos alejaran las naves de los intrusos. El agua, como elemento fecundante, era considerada sagrada. Los druidas conocían sobradamente sus propiedades y sabían el modo de liberar su energía reconstituyente. Se sabe que la catedral de Chartres está construida sobre los vestigios de un antiguo pozo muy venerado por los celtas al que acudían en peregrinación para beber sus aguas, cargada de una fuerte corriente telúrica y bajo la atenta observación de los druidas lograr curaciones milagrosas. El fuego no era un elemento más, sino la manifestación de esa misteriosa energía que mueve el cosmos y cuyo movimiento era expresado por medio de espirales y esvásticas labradas en las piedras. Los fuegos de Bel, o belenos, se encendían a comienzos del verano. Los druidas conocían la naturaleza del fuego alquímico destinado a sublimar la materia prima de la gran obra para alcanzar estados superiores de sutileza. El dominio del elemento tierra les confería poder para mandar a las criaturas elementales, gnomos y duendes que en Irlanda recibieron el nombre de leprechauns. En su obra de corografía, el historiador Pomponius Mela atestigua que tienen maestros de sabiduría
a los que llaman druidas. Enseñan muchas cosas a los nobles de la Galia, a escondidas, durante 20 años, bien en grutas, bien en bosques retirados. El culto de los druidas estuvo muy ligado a las piedras. Sin embargo, gran parte de los monumentos datan de fechas arcaicas anteriores a la llegada de los celtas. Los druidas, tan asociados a la madre naturaleza, supieron extraer de la tierra su energía magnética y veneraron los conjuntos megalíticos ya construidos a los que acudían para meditar y hacer sus observaciones astronómicas, siendo, tal vez, los más famosos el alineamiento de Karnak en la Bretaña meridional francesa y el de Stonehenge en la llanura de Salisbury, al sudoeste de Inglaterra, con una antigüedad calculada en más de 4.500 años. El dios solar de Stonehenge se regía, según todos los indicios, por el calendario egipcio, representado por medio de arcos y pilares los días del mes ordinario. El año solar se dividía en 5 estaciones, cada una de las cuales contaba con 3 períodos de 24 días. El círculo del gran complejo fue trazado y orientado de tal modo que, al amanecer del 21 de junio, en el solsticio de verano, los rayos solares inciden directamente por el final de la avenida de entrada hasta iluminar el altar central para deslizarse luego sobre el pilar de Hillstone, colocado sobre la zona externa del círculo, donde el sol parece quedar colgado, inmóvil. Algunos de estos monumentos de culto, en forma de obeliscos, se encontraban sobre las colinas y son conocidos como menhires. Había construcciones de 3 bloques de piedra a manera de altar. Es el llamado dolmen. También las piedras móviles, con inscripciones que servían para los encantamientos. A pesar de que no todos comprendían los secretos asociados a Isis como madre naturaleza, los parisinos en su conjunto le rendían honores y la veneraban religiosamente, como sucedía desde las épocas más remotas de la antigüedad. Plutarco, hablando de Isis, dice que en Sais, en el templo de Minerva, a la que equiparaba a Isis, se leía: «Yo soy todo lo que ha sido, todo lo que es y todo lo que será. Ningún mortal ha levantado aún mi velo perfectamente». Lucio Apuleyo, el iniciado en los misterios de Eleusis, en sus Metamorfosis, también conocidas con el nombre de El asno de oro, hace hablar a Isis en estos términos: «Yo soy la naturaleza, madre de todas las cosas, maestra de los elementos, el comienzo de los siglos, la soberana de los dioses, la reina de los manes. Mi divinidad, uniforme de sí misma, es honrada bajo nombres diferentes y en ceremonias diferentes. Los frigios me llaman Pesimextiana, madre de los dioses, los atenienses Atenea, los romanos Minerva, los de Chipre Venus, los de Creta Diana y Mixtina, los sicilianos Proserpina, los de Eleusis la antigua Ceres, otros Juno, Beliona, Hécate, Ramnusia, finalmente los egipcios y sus vecinos Isis, que es mi verdadero nombre». Todas las estatuas que los antiguos paganos erigieron a las divinidades a las que veneraban eran una representación de las virtudes divinas, objeto de su culto a la naturaleza. Pues bien, la naturaleza, servidora de la divinidad que el artista hermético encuentra en esa masa informe, fuego acuoso y agua ígnea, ha sido, bajo la imagen de Isis, el sujeto esencial de los pueblos antiguos y cuya estatua material no era más que la imagen de sus atributos celestes.
De esta manera, Aurus, el dios del día y de la vida, era hijo de Isis y de Osiris, es decir, de la naturaleza y del calor del fuego solar. Las imágenes de Isis estaban vestidas de negro, para señalar la vía de la putrefacción y de la muerte, comienzo de toda generación natural, sin cuyo concurso es imposible llegar a buen fin en el magisterio de la obra. En muchas ocasiones a esta Virgen se le representaba con la luna a fin de significar el mercurio filosófico, que es su diminutivo. Pues la luna es un cuerpo opaco, sin luz propia, que es capaz de brillar cuando ha recibido los rayos del sol, ese espíritu infuso que es su agente y que los maestros del arte llamaron azufre. Entre los lutecienses, la religión de Isis obtuvo un gran crédito y fue practicada durante siglos, ya que era tenida por muy venerable y respetada, aunque los druidas mantenían un escrupuloso secreto sobre la ciencia, pues sabían que el vulgo es demasiado presuntuoso de su ignorancia. Más adelante, en el tiempo y movidos por un creciente fervor popular, sus ceremonias recibieron cambios y extensiones de toda clase. De esta manera, los sacerdotes de Isis, es decir, los druidas, adoptaron las reformas que la piedad iba creando, hasta que el culto original de Isis, que escondía el secreto de la gran obra, se fue perdiendo. Con el tiempo, apenas quedó algún sabio que conservara la tradición. Sin embargo, los parisinos se refinaron y se volvieron más civilizados y educados e hicieron grandes progresos en las artes. La Cité, purgada de sapos y abandonada su antigua rudeza, se embelleció y extendió su poderío sobre sus vecinos. Se convirtió en la capital de las Galias y se libró de las dominaciones extranjeras, lo que hizo que se le diera el nombre de Crapaud Francs, o sea, sapos francos, o bien francos, libres de sus antiguos sometimientos, y en lo sucesivo fue sustituido por el nombre de François, derivado del anterior y que quiere decir pueblo libre. Varios siglos después del nacimiento de Cristo, los discípulos de los apóstoles, siguiendo sus misiones evangélicas, habiendo penetrado en las Galias, sembraron los principios y establecieron los fundamentos del cristianismo, pues, como afirma un historiador de la iglesia de Chartres, ciudad que después de la cercana Dreux era la sede principal de la religión de los druidas, aquellos que a este país fueron enviados para anunciar el Evangelio hicieron muchos progresos, porque encontraron allí disposiciones maravillosas para la conversión de los pueblos, debido a la relación de las ceremonias de los druidas con nuestros misterios. En realidad, fueron los celtas de Irlanda, bajo la advocación de San Patricio, discípulo del druida Miliuc, los primeros en ser cristianizados. Estos difundieron sus doctrinas a través de leyendas, de las cuales el mito artúrico es el más famoso, con la búsqueda del Grial encomendada al rey y a sus caballeros de la tabla redonda, guiados por el druida Merlín. El rápido paso de la Irlanda pagana al cristianismo es una prueba evidente de que fue toda la clase druídica la que se convirtió, influyendo decididamente sobre todas las demás, lo que da una idea clara sobre el poder que ésta ostentaba en la sociedad céltica. Aquellos apóstoles, algunos no exentos de fanatismo, progresaron en su labor evangelizadora y extendieron la fe cristiana hasta el corazón de las Galias, la ciudad de París. Sin embargo, se pagó un alto precio, se derramó mucha sangre y los templos antiguos fueron destruidos por los celosos misioneros, incluido el templo de Marte, en la montaña conocida como Montmartre, el de Isis y Osiris, erigido en Issy-les-Moulineaux, cerca de París, el templo a Isis, en una zona boscosa llamada Saint-Germain-des-Prés, y otros. Establecidos ya en la Cité,
o isla de los parisinos, destruyeron allí todas las capillas que estaban dedicadas a los dioses del paganismo, como las que estaban donde hoy se encuentran las iglesias de Saint-Denis de la Chartre, Saint-Marin y algunas otras. Entre los parisinos subsistieron algunas fiestas religiosas que posteriormente se fueron adaptando al rito católico hasta que cayeron en el olvido. Las costumbres cambiaron y las artes y las ciencias crecieron. Sin embargo, les quedaba aún a los sucesores de aquellos misioneros el coronar sus trabajos apostólicos con la construcción de una iglesia catedral donde la Madre de Jesucristo fuera invocada según su fe.